Hola, estimado cuarto medio, voy a hacer mi ensayo 2 de matemáticas. La primera pregunta me dice B es el triple de C, es decir, B es igual a 3C. Y además me dicen que B y C es distinto a 0. Entonces dice, ¿es verdadero que C partido B es igual a 3? ¿Qué ocurre? Si aquí yo esto lo arreglo, me va a quedar C partido B es igual a 1/3. Por lo tanto, esto es falso. Después me dice B partido C pertenece al conjunto de los números enteros. B partido C. Entonces, ¿qué va a quedar? Miren, por ejemplo, si tomo esta expresión, me queda B partido C es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Pertenece al conjunto? ¿No pertenece? No, pues falso, porque pertenece. Después dice C partido B pertenece al conjunto de números enteros, que está aquí. Esto es falso, porque es racional. Y después me dice B partido C, que está aquí. Es primo, claro, es 3, es un número primo. Luego la correcta es la D. Después la 2 tengo que hacer eso, entonces tengo un quinto elevado a 2, que es un 25avos, ¿sí? Y en el otro caso, un quinto elevado a menos 1 es igual a 5. Entonces esto me va a quedar un 25avos más un quinto dividido 5, ¿ya? Esto va a ser igual. Me va a quedar 25avos como factor común, 25, 1 más 5 dividido 5. Esto va a ser igual a 6 25avos partido 5. Esto va a ser igual a 6 partido 125. ¿Sí? Porque ese 5 va a multiplicar al 25. Entonces la correcta es la C. La 3 dice, si se redondea la milésima, el número 7,1445. Milésima. Entonces aquí tengo la milésima. ¿Ya? Entonces yo voy a fijar en la 10 milésima. Como es 5 o mayor, ¿qué tengo que hacer? Aumentar en 1 la milésima. La correcta es la B. La 4 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto al decimal de 3 partido 11? 3 partido 11. Es decir, 3 dividido 11 es 0, 0, que va a ser 2, 8 sobran 0, 7 sobran 3, 0, 2, y aquí se va a repetir, ¿cierto? 8, 0, 7. Por lo tanto, 3 onceavos es igual a 0,27 periódico. ¿Ya? Entonces dice, el dígito de la milésima es un número par. Milésima. Número par. Verdadero. Es un decimal periódico. Verdadero. El número truncado al dígito de la 100 milésima es 0,27273. Entonces si sigo aquí va a ser 27, 27. Ya tengo la milésima, 10 milésima, 100 milésima. Ya hasta aquí. Entonces si lo trunco, me queda esto. No eso. Por lo tanto, esta es falsa. 1 y 2. Las 5 me piden calcular eso. Lo que voy a hacer, voy a tomar esto. Logaritmo base 4 de 8. Para aplicar cambio de base me queda el logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 4. Voy a colocar base 2. Entonces me va a quedar 3 medios. Entonces me va a quedar x es igual a 4 elevado a 3 medios. Esto es lo mismo que x es igual a... Me va a quedar la raíz cuadrada de 4 elevado al cubo. Esto va a ser raíz cuadrada de 64 y eso es igual a 8. Alternativa B. La 6 está muy tediosa, ya se lo digo desde ya. Tengo que hacer todo eso. Les digo ya que la correcta es la A, ¿sí? Voy a hacerlo, ¿sí? No hay la idea. Esto es simplemente algo mecánico. Pero yo tengo que trabajar del paréntesis interior más interior. Entonces me queda menos paréntesis A más B menos ese 2 va a multiplicar. Entonces queda menos 2A más 2B más 3, queda un paréntesis. Luego me queda menos paréntesis 2A más B menos 3A menos 3B más 3. Se cierra el paréntesis,
se cierra paréntesis, después va a quedar menos 3 paréntesis menos a, menos 2 más 2a, paréntesis, paréntesis, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar menos paréntesis a menos 2a menos a más 3b más 3. Sí, después va a quedar, así, disculpa, aquí ese 3 no suma. Entonces, así más 3 y aquí se abre el paréntesis. Ese menos va a cambiar signos, entonces va a quedar menos 2a menos b más 3a más 3b menos 3. Se cierra ese paréntesis, entonces va a quedar menos, ese 3 multiplica, va a quedar más 3a más 6 menos 6a paréntesis, ¿ya? Entonces ahora me queda menos paréntesis menos a más 3b más 3, entonces va a ser término semejante aquí adentro, aquí me va a quedar a más 2b menos 3 y después va a quedar más, a ver, me queda 3a menos 6a son menos 3a, entonces más 6 menos 3a, cierro paréntesis, entonces va a quedar menos paréntesis menos a más 3b más 3a más 6b menos 9 más 6 menos 3a, paréntesis. Entonces, estos a se eliminan y me va a quedar menos, me va a quedar menos a más 9b y menos 3. Y luego el menos va a quedar a menos 9b más 3. Y es la alternativa A. El 7 me dicen que el área de ese rectángulo es x cuadrado menos x menos 6, ¿ya? Entonces tengo un largo y un ancho. Y me dice que el largo es x más 2. Luego este largo aumenta en 2 unidades, es decir, x más 4, y el ancho sigue siendo el mismo. Y tengo que ver la variación del área. Entonces tengo que el área que es x cuadrado menos x menos 6. Recordemos que el área era largo por ancho, ¿sí? Entonces, yo puedo factorizar esto, me va a quedar x menos 3, x más 2. Es decir, el ancho es x menos 3. Por lo tanto, después me va a quedar que la nueva área, que la voy a llamar A', va a ser x menos 3 por x más 4. Y esto es x cuadrado más x menos 12. ¿Ya? Entonces ahora tengo que comparar las áreas. Es decir, esta nueva área, que claramente es mayor, le voy a restar la anterior, que es x cuadrado menos x menos 6. Y esto me va a quedar, miren, los x cuadrados se van a eliminar. Entonces ese x va a pasar a ser positivo, me queda 2x menos 6. Porque queda 6 positivo menos 12 menos 6. La correcta es la C. En la 8 me dice que A más B 10, A por B 9 y tengo que calcular esto de aquí. Entonces, ¿qué podría hacer? A más B al cuadrado es igual a 100. ¿Sí? Porque lo leo al cuadrado. Entonces, A cuadrado más 2AB más B cuadrado es igual a 100. Entonces, yo voy a tener aquí AB. Entonces me queda A cuadrado más 2 por 9 más B cuadrado es igual a 100. A cuadrado más B cuadrado es igual a 100 menos 18. A cuadrado más B cuadrado es igual a 82, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? O tomar esta expresión, A cuadrado más 8AB más B cuadrado. Entonces, A cuadrado más B cuadrado es 82. Y yo sé que AB es 9, entonces más 8 por 9. Entonces queda 82 más 72. Y esto es 154.
Alternativa C. Después dice, Iván tiene cierta cantidad de dinero en monedas de 500. Si le regalaran otras de estas 4 monedas, tendría menos de 30.000. Pero si gastara 5.000, le quedarían más de 10 monedas de 500. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al dinero que tiene Iván? Mire, el primer caso dice que si le regalan 4 de estas monedas, tendría menos de 30.000. Digamos que X, ¿cierto? Son las monedas de 500. Entonces X más 4, que sería 2.000, es menor a 30.000. Y luego me dicen que si gasta 5.000, es decir, al total le gasta 5.000, le quedarían menos de 10 monedas, es decir, tendría menos de 5.000. En este caso no es menos, ¿ya? Es más. Sí, porque dice le quedarían más. Yo lo había leído mal. Listo, ahí están las dos ecuaciones. Y si yo las resuelvo, 1, en ecuaciones, me va a quedar x menor que 28.000. Y 2, me va a quedar x mayor que 10.000. Entonces tiene más de 10.000 y menos de 28.000. La 10 me dicen que hay dos variables x y z que dependen entre sí según la ecuación ax más c, y me muestran una tabla y me piden el valor de a y c. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Tomando esto de aquí, que yo sé que esto es z igual a x más c. Entonces 4 va a ser igual a más c. Y si tomo esta de aquí, voy a saber que 6,5 es igual a 2a más c. Y puedo hacer un sistema de ecuaciones. Multiplico por menos 1 la primera, entonces va a quedar menos 4 igual a menos a menos c. 6,5 igual 2a más c. Entonces hago reducción, me va a quedar 2,5 es igual a, es decir, a es igual a 5 medios. Ya con esto lo tengo, va a ser la d, pero va a calcular c. Entonces puedo despejar, por ejemplo, 4 es igual a más c, entonces 4 va a ser igual a 2,5 más c, luego 1,5 va a ser c, es decir, 3 medios. Luego la correcta es la d. La 11 dice se tiene la función cuadrática f de x igual a x cuadrado, es decir, la más simple, que tiene esta forma. Entonces me dice, la pendiente de la recta que pasa por el vértice y un punto cualquiera de la parábola tiene una pendiente positiva. Aquí está el vértice, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Podría pasar una recta de esta forma o de esta forma. Entonces no siempre va a ser positiva. Si se traza una recta paralela al eje X, corta la parábola en 2 puntos. Ya, está bien, puede pasar esto. Pero yo puedo trazar esto, una paralela al eje X. Claramente no corta en ningún punto, por lo tanto, es falso, dice, el vértice pertenece al eje Y. Eso es verdadero, porque el vértice está en el origen. Luego es solo 3. La 12 dice cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Entonces dice la función menos x cubo, cuyo dominio es el conjunto de números reales, es biyectiva. Esta función menos x cubo tiene esta forma. ¿Sí? Y estos tipos de funciones tienen inversa, ¿sí? Entonces son biyectivas. Después la 2 me dicen que si tengo f de x y tengo su inversa, y si yo hago la composición, obtengo la identidad, eso es verdad, si ese es por concepto. Y después la h dice, si yo tengo que una función es sobreyectiva, automáticamente inyectiva, esto es falso, ¿sí? No tiene por qué ocurrir. Luego es 1 y 2. Luego la 13 dice qué valor debe tener k en la ecuación 5x más 2y igual ki menos 6.
para que sea una ecuación de una recta perpendicular a la recta de ecuación x más 5y menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que las pendientes tienen que dar como producto menos 1. ¿Sí? Eso es clave. Entonces yo tengo esta recta, va a ser x más 5y menos 2 igual 0. La voy a escribir de la forma principal. Entonces va a quedar 5y igual a menos x más 2. Entonces y va a ser igual a menos x quintos más 2 quintos. Entonces ya tengo esta recta que va a ser menos un quinto. Entonces yo ya sé que menos un quinto por la otra recta, la va a llamar, es la pendiente, que va a ser, no va a llamar x, lo va a llamar m2, tiene que ser menos 1. Por lo tanto, m2 tiene que ser 5. ¿Ya? Por lo tanto, si yo trabajo ahora esta de aquí, me va a quedar 5x más 2y, tiene que ser igual a ki menos 6. Lo voy a escribir de la forma principal. Entonces me va a quedar, voy a poner 2i menos ki es igual a menos 5x menos 6. Entonces i va a ser igual a 2 menos k, va a ser menos 5x menos 6. Y va a ser igual a menos 5x partido 2 menos k menos 6 partido 2 menos k. Por lo tanto, esta pendiente va a ser menos 5 partido 2 menos k. Pero yo ya sé que esa pendiente vale 5. Entonces 5 tiene que ser menos 5 igual 2 menos k. Por lo tanto me va a quedar 10 menos 5k igual menos 5. Entonces menos 5k va a ser menos 15. K va a ser igual a 3. Por lo tanto, ¿qué valor tiene que tomar K? Tiene que tomar el valor 3. La 14 me da un plano cartesiano donde hay dos vectores y tengo que hacer esa resta. Esto es sencillo. El vector B va a ser 2, 6. El vector W va a ser menos 1, 3. Por lo tanto, 2B menos W va a ser igual a 2 por 2,6 menos 1, 3. Es decir, 4, 6 menos 1, 3. Esto me va a quedar 4 más 1, 6 menos 3. Y esto es 5. Esperen, parece que 5, 3. ¿Qué me equivoqué aquí? 2, 2,6. Ah, aquí está, 12. Y si me faltó algo, aquí. Esto es 12. Entonces me queda. Me va a quedar 4. Nada, va a ser de nuevo. Ya, muy sencillo, me equivoqué, algo muy simple. Ahora sí, me va a quedar 4, 12 menos 1, 3. Entonces me va a quedar 4 más 1 y después me queda 12 menos 3. Ahí sí. Esto va a ser 5, 9. Alternativa A. La 15 me dice en la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A'B'C'. Entonces, lo que me están diciendo que yo voy a obtener el triángulo simétrico respecto al origen, que va a tener esta forma, ¿sí? Ahí. Y me dicen, ¿cuál es la siguiente transformación isométrica aplicada al triángulo A'B'C'? Entonces, que está aquí, ¿sí? Este. Permite obtener el triángulo anterior, el ABC. Entonces, el punto 1 dice una reflexión con respecto al eje Y y después una respecto al eje X. Verdadero. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer una simetría respecto al origen. ¿Por qué? Primero me va a quedar de esta forma, cuando lo haga respecto a Y. Y después cuando lo haga respecto a X, claramente queda aquí. ¿Sí? Por lo tanto, obtengo la imagen. Después dice una traslación respecto al vector 2, 4. No. ¿Por qué? Porque necesito rotar el triángulo. Y las traslaciones no rotan. Después dice una rotación en 180 con centro del origen.
¿En sentido antihorario? Sí. Estas rotaciones respecto al origen en sentido antihorario es lo mismo que hacer una reflexión con respecto al origen, ¿sí? O una simetría puntual respecto al origen. Por lo tanto es 1 y 3. Luego tengo una domotesia. Dice, ¿cuál de las siguientes figuras es la que mejor representa el triángulo PQRS y el triángulo homotético obtenido por una homotesia de centro P y razón menos un tercio? Entonces el triángulo homotético tiene que ser más pequeño y además invertido. Por lo tanto, automáticamente esta no puede ser y esta tampoco y esta tampoco. Entonces tengo esas dos, pero claramente como el centro es P, esta de aquí no tiene centro P. Luego, la correcta es la C. 17. Si dos polígonos son semejantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces, la A dice la razón entre sus áreas es igual a la razón de sus lados homólogos. Falso. Recuerden, si yo comparo áreas, es igual a la razón al cuadrado. Cuando comparo perímetros, es igual a la razón. ¿Sí? Después dice la razón entre las medidas de sus ángulos es igual a la razón a la medida de sus lados. Tampoco. Los ángulos son iguales, ¿sí? Los polígonos son congruentes, tampoco. Son semejantes. Recuerden que la congruencia es que son exactamente iguales. Son regulares, tampoco, no tiene nada que ver, ¿sí? Porque yo puedo hacer semejanza con polígonos que no sean regulares. Y la E dice la razón entre sus perímetros es igual a la razón de sus lados homólogos. Y esto es verdadero. 18 dice sea la ecuación Px más Q igual R en X, donde P y QR son números enteros y P distinto a 0. Se puede determinar que la solución es un número racional no entero si sabe qué. Entonces, despejemos. Tenemos Px más Q igual R. Px es igual a R menos Q. X es igual a R menos Q partido P. ¿Sí? Tengo esto. Por lo tanto, me dicen que R menos Q es múltiplo de P. Y me dicen que sea un número racional no entero. Entonces, ¿qué ocurre? Claramente, si esto R menos Q es un múltiplo, me va a quedar que X es igual a un N por P partido P. Entonces va a quedar N. Y N va a ser entero. Por lo tanto, esto no. Después que R más Q sea múltiplo de P, tampoco. ¿Sí? No me ayuda en nada. Si lo sumo, tampoco. Entonces, en realidad, lo que me falta aquí es información. Generalmente, cuando me hablan de esto de los múltiplos, a mí me tienen que dar toda la información muy clara. Que sean, no sé, porque sean positivos, que P va a ser un número entero, etc. Si yo necesito todo muy claro. Por lo general, siempre falta información. La 19, dos rectos del plano intersectan en un único punto. Entonces se puede determinar que el sistema de ecuaciones, ya me da el sistema, con la paralela de aquí, representa lo anterior. Entonces yo tengo lo siguiente. 2x más AI igual C, bx menos 3i igual D. Entonces como tiene una única solución, ¿cierto? Corta en un punto, esto ocurre lo siguiente. ¿Sí? Recordemos, si yo tengo un sistema de la forma ax más bi igual c, dx más ei igual f, para que ocurra esto del único punto, a partido d tiene que ser distinto a b partido e. Nada más que eso. Entonces, si me voy a este sistema, me va a quedar 2 partido b, tiene que ser distinto a partido menos 3. Eso es todo, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen que A es distinto a B, no me sirve, ¿ya? Porque yo podría llegar a esa igualdad, ¿sí? A que sean iguales, con algún valor de B y alguno de A. Es más, si yo colocara que B es menos 1 y A es 6, me va a quedar 2 partido menos 1 y aquí 6 partido menos 3 y quedan iguales, que es menos 2. Entonces ya no me sirve. Si me dice que C es distinto de, no me sirve de nada, ¿sí? Porque yo necesito A y B. Por lo tanto, falta información. Y el 20 me dice los cuadrados o ABC
y QLN de la figura, los perímetros son 4 y 8. ¿Qué quiere decir? Este tiene lado 1 y este tiene lado 2. ¿Sí? Recuerden que los lados son iguales. Te voy a poner así. Me piden calcular la distancia. Se puede determinar la distancia entre A y Q si se conoce la razón de homotesia. En realidad yo ya la conozco. ¿Sí? Es decir, yo ya sé que la razón de homotesia va a ser 2. ¿Sí? Porque uno es el doble del otro. Pero eso no me sirve de nada, porque yo necesito distancias, ¿ya? Ahora, si yo conozco el centro de homotesia, sí lo puedo hacer, ¿sí? Porque ya conociendo el centro, teniendo la razón, que no es necesario que me la den, porque con los datos ya las obtuve, yo puedo saber las distancias. Por lo tanto, es 2 por sí sola. Y por último, les dejo la tabla de respuestas, que ahí está. Bueno, lo que tienen que estudiar bastante siempre es lo de funciones, ya que les queda poco tiempo para la prueba, estudien harto lo de funciones y me falta hacer el tercer mini ensayo. Que estén bien, cuídense.